Biored presenta la entrevista de la semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Nos encontramos una vez más en la entrevista de la semana a través de las pantallas de Canal 2 Televisión. Hoy día tenemos un tremendo invitado, hay que decirlo. Primero porque se ha tomado la molestia de venir un medio local, cosa que no siempre ocurre con la gente que está en el concierto nacional. Normalmente van a los medios más conocidos y los medios más pequeños, los canales, no los consideran mucho. Así que muy agradecido y voy a presentar inmediatamente lo que me faltaba, ¿no es cierto? Estoy con Alejandro René Eleodor Guiller Álvarez. Exacto. ¿Tantos nombres? Sí, por todos los abuelos. Todos los abuelos, ¿no? Padre y dos abuelos. Para que nadie se enojara, ¿no es cierto? Y un tío que se llamaba Pedro, pero el oficial del registro civil decidió dejarlo afuera porque no le cabía en la cédula de identidad. Claro. Bueno, Jorge, ya empezamos a conversar. Un gusto estar contigo en el Canal 2. Ok, gracias. Bueno, él es senador por Antofagasta, ¿no Claro. es cierto? No solamente fue candidato de la nueva mayoría, sino que además sacó la primera mayoría, En ¿no es Antofagasta. cierto? Cosa que significó poder arrastrar al otro candidato a la nueva mayoría en este sistema tan vilipendiado, ¿no es cierto?, del binominal, pero que en algunos casos, como en Los Ángeles y en Antofagasta, resultó favorecido, digamos, para la nueva mayoría, para la gente que hoy está en el gobierno. Es de Serena originalmente, ¿no es cierto? Nacido en La Serena. Pero Claro. parece ser que sus amores están en Antofagasta, por lo que pude apreciar en muchos de los programas que vi de Tolerancia Cero, donde siempre alguna alusión había Antofagasta. ¿De dónde nace ese Lo que pasa es que cariño? yo nací en La Serena porque mi madre es de La Serena y me tuvo ahí. Ya. Pero yo vivía en Antofagasta porque mi padre es de origen antofagastino. Ah, se fue accidentalmente, digamos. Sí, o sea, era una decisión de ella de que naciera un hijo en su tierra. Pero no tengo mucha vivencia en La Serena, salvo las vacaciones, donde lo paso fantástico, porque tengo muchos parientes en el valle, sobre todo del Elqui. Ya. Ahora, ¿cómo nace esto el ofrecimiento de... Me imagino que fueron muchos los partidos que ofrecieron en algún minuto alguna candidatura, ¿no es cierto? Sí, antes me habían ofrecido a diputado, alcalde, senador no, pero diputado y alcalde varios partidos y varios políticos conocidos Ahora, en su momento. ¿el ofrecimiento radical nace por este acercamiento que hay con la masonería? No, nació de un accidente. Yo había cumplido 60 años, entonces estaba pensando que iba a hacer en adelante, pues no iba a seguir haciendo lo mismo después de como 30 y tantos años en el periodismo. Quería hacer un cambio rumbo. Y estaba en mi casa un domingo y veo que José Antonio Gómez, gran amigo por lo demás, hoy ministro de Defensa, era senador por Antofagasta y dice que no va a ir. Y se me alumbró la ampolleta y yo dije, a lo mejor ser senador por Antofagasta podría ser un desafío interesante ¿Por a qué los no 60. yo, no es cierto? ¿Por qué no yo? Padre. Y lo llamé, pues, le dije, oye, ¿tú no vas? No, hijo, estoy seguro, no voy. Entonces, ¿sabes qué? Me interesaría ver la posibilidad de ir a las primarias. Ya me dijo. Y en 2 meses estaba declarado candidato. Pues yo recuerdo que hubo también un movimiento para bajarlo a diputado, me acuerdo que y en ese minuto, si mal recuerdo, tú dijiste, no, senador o nada, fue así, ¿no? No, siempre se habló de senador. Pero yo El recuerdo que diputado algo fue hubo. antes, fue como en la década de los 90, por ahí. Entonces pero hubo una noticia en ese sentido que a lo mejor fue tergiversada, pero me acuerdo que algo hubo de eso en su momento. Quizás en todo esto, ¿no es sí. cierto?, de los partidos políticos, donde hacen los arreglos. No, pero Antofagasta no, porque Gómez era el senador y no yendo él, no tenía sucesión. Entonces buscó y les caí anillo al dedo, digamos. Eso no fue discusión. Antes me habían ofrecido ese candidato a diputado, efectivamente, por la Florida, en un escenario en que Carlos Monte iba a senador, algo se habló, ser candidato a alcalde por la Florida también, pero eso no prosperó porque en esa época yo estaba dedicado al periodismo, no me interesé, para ser sincero. Pero después todo tiene su tiempo. De repente cae la mata y uno se da cuenta y se entusiasma. La familia dijo, el tiro qué bueno. Mira, mi señora me mira, mi salito, sabes bien lo que estás haciendo. Bueno, mi amor, necesito inventarme. Bueno, si tú quieres yo te respaldo, pero mis hijos tuvieron algunos disensos, porque sobre todo el menor que es músico y alternativo no sabe nada. Me imagino. Vamos a las preguntas, digamos, que son las que seguramente que a la gente le interesa. Hay un tema aquí que es muy importante, Sí. que es el Código de Aguas. Sí, por supuesto. ¿Qué opinión te merece esta reforma al Código de Aguas? Mira, en lo general yo estoy de acuerdo, porque las personas que tienen derechos de agua y los usan,
nadie los va a tocar. El problema que tenemos, y pasa mucho en el norte también, hay mucha especulación. Gente que pide derechos de agua o que separa la actividad productiva del agua. Se queda con el agua para efectos especulativos, pero deja sin agua a los que tienen tierra. Y esos no pueden hacer agricultura si no tienen tierra y agua. Y en el norte pasa lo mismo con la minería. Se come todos los derechos de agua y está desertificando todo lo que es el oasis de el LOA, por dar algunos ejemplos. Sí, claro. Lo que dicen la gente que está en contra, dice, mire, eso es cierto. Nadie discute que esos fenómenos realmente ocurren, pero dicen, bueno, primero que hay un acto expropiatorio, dicen, ¿no es cierto? Y hay también un tema ideológico de fondo, ¿no es cierto? En algunos partidos, que el tema del derecho a la propiedad es un valor fundamental, ¿ya? Es expropiatorio. Y segundo, si el problema es ese que usted me acaba de indicar, que yo también alguna mencionaba, dice, bueno, se puede regular, no es necesario hacer una reforma para poder terminar con estos malos, ¿no es cierto?, procedimientos que tienen algunas personas que, digámoslo, algunos se han enriquecido, ¿no es cierto?, a costa de cosas que el Estado le ha entregado para que ellos después las vendan. Y son gratis, digamos, son claro. Lo que pasa es que también hoy día hay un debate en Chile, por ejemplo, de quién es el cobre, de las mineras extranjeras o es de los chilenos, pero se entrega el derecho a explotación. Con el agua no es que ha habido compra, en algunas partes compra de derechos de agua. Mi señora tiene compra de derechos de agua en cantidad muy pequeña para una parcela que nosotros tenemos. Pero lo que se trata es preservar un bien que es considerado de uso y de beneficio público y asociarlo a la actividad productiva, sobre todo porque estamos experimentando un cambio climático que es evidente, el secano costero de la misma zona central y el secano de interior está sufriendo ya serios problemas. Pero yo tengo la impresión que Chile no tiene problemas de agua, ¿eh? O sea, lo que tiene es mal uso de las aguas, porque la verdad que cuando viene gente, especialmente, ¿no es cierto?, de países desérticos, dice, pero es increíble la cantidad de agua que llega al mar y no se hace nada con ella. Bueno, ese es otro tema de la explotación adecuada del agua, y en términos de tener construcción de infraestructura para contener el agua y hacer un regadío científico, un regadío técnico. Entonces tú requieres política pública porque son inversiones muy cuantiosas. Es difícil que lo pueda hacer un pyme o un mediano productor, por ejemplo agrícola. Entonces el Estado tiene además que definir una estrategia de cuidado del agua. Y lo otro que va a ser necesario en algunas regiones de Chile es la desalinización de agua de mar, por cierto, para poder bombear. Ahora, eso está asociado al cambio tecnológico en las energías, los cambios dramáticamente positivos que está viviendo Chile en ir a las energías renovables no convencionales, te permiten abaratar el costo de crear y limpiar el agua de la sal y transformarla en agua de consumo. Esas cosas, frente al tema agua, se considera que va a ser uno de los temas estratégicos del siglo XXI. Ahora, ahí para la Cámara, porque los agricultores están esperando, ¿va a votar a favor o en contra? A favor. La modificación del Código de Agua y algunas observaciones. Porque ¿Perdió algunos votos, senador? ¿Ah? ¿Perdió algunos votos, senador? No, sí sé. Pero es que en la vida hay que tomar decisiones, porque no se puede ser ambiguo. Yo creo que hay que darle garantía al que está usando el agua bien, que tiene la garantía que no va a ser tocado sus derechos, particularmente porque nos interesa que se destine a fines productivos. Pero en el caso de los recursos del agua como un factor especulativo, eso lo tenemos que frenar. Ahora, era necesario este cambio porque la cantidad de agua disponible para entregar es apenas un 10%. Y tengo entendido que el proyecto de ley no considera en quitar, ¿no es cierto?, a los que ya lo tienen. No considera quitar. Entonces, la verdad que es una política de Estado hacia adelante. Por eso que digo a los agricultores que están haciendo bien su pega, lejos de estar preocupados, le va a dar estabilidad en el abastecimiento y en el uso de sus derechos. Yo creo que la gente necesita estabilidad, pero también necesita reglas racionales de juego. Esto mismo está pasando en otras actividades, por ejemplo en la minería, los derechos, lo que se llaman las concesiones mineras. Hoy día el 80% de las concesiones mineras de mi región, Antofagasta, son puramente especulativas. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con la paradoja, que el basural de Antofagasta tiene derechos mineros adentro, entonces no puedes mover el basural, y el basural queda dentro de la ciudad. Entonces esas son cosas absurdas. Los derechos de agua, las concesiones mineras, cuando son especulativas hay que empezar a castigarlas con impuestos, una primera etapa, y después simplemente hacer lo que sea insostenible la especulación. Yo he conversado, por ejemplo, con muchos empresarios mineros y que dicen que ellos siempre piden concesiones mucho más allá de lo que necesitan, por asegurarse que no haya nadie cerca de sus explotaciones, porque a futuro podrían tener que crear un camino o a futuro que no se le acerquen por razones de seguridad.
pero eso te paraliza el crecimiento de las ciudades, te Por paraliza cierto. la generación de infraestructura. Imagínate que tú tienes que hacer una carretera pública, tienes que pagar esos derechos. Entonces se hace imposible. Ahora en el norte queremos instalar, por ejemplo, energía solar, todos estos paneles, y tú los vas a instalar en el desierto. No, aquí hay concesión minera, derechos mineros, págueme no sé cuántos millones de Y no- dólares, y no- hacen inviable Me otros imagino. negocios. Entonces hay que racionalizar el uso de los recursos naturales. Otro tema que el año pasado y este año iba a seguir siendo tema, el tema de las AFP, un tema que no Sí. acaba. Yo me parece haberlo visto en algún programa donde señalaba que no le gustan las AFP, pero tampoco lo vi pronunciarse respecto a que sí sería conveniente un sistema de reparto como había antiguamente. ¿Cuál es la posición? Yo creo que vamos a ir a terminar yendo a un sistema mixto, porque efectivamente lo que a la gente le molesta es que el sistema AFP nace sobre falsedades. Desde luego que la forma como se aprobó la AFP motiva una duda de origen, pero dejemos de lado eso que a nadie le importa mayormente. Se prometió que la persona iba a jubilar con el 70% y que iba a tener que poner menos imposiciones. Ahora le dicen que no se cumplió lo del 70% porque paga muy poca imposición y entonces hay que subírsela. En otras palabras, tú no puedes montar un sistema previsional basado en el engaño de prometer algo que sabían de un comienzo que no se iba a cumplir. Sin contar que sabían perfectamente bien que el mercado laboral chileno es tremendamente inestable, que los sueldos son muy bajos y que es muy precario. Entonces, ¿cómo creas un sistema si sabes que es precario? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque en el fondo nos querían obligar a todos a un ahorro forzoso para hacer un fondo de inversiones y crear en Chile un mercado de capitales, que de todas maneras es imprescindible. Por eso es que tienes que moverte con mucho cuidado si quieres hacerle reforma al sistema de AFP, porque tienes el fondo de inversión que mueve la economía. Por ¿Se cierto, fija? Y estás hablando de montos muy grandes. Lo mismo como en Chile, tampoco hay un proyecto de desarrollo estratégico, el estilo una economía Ahora- de cadena de valor, se está saliendo esa plata para el extranjero y tú tienes que el 45% del ahorro chileno se está yendo para afuera, para invertir en otros países. Entonces el país se va quedando sin sangre, se va entrando en estado de anemia, porque no tiene recursos para invertir productivamente en mejorar la capacidad del país y mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que pasa- Me refiero a proyectos Sí, que por sean cierto. rentables, ¿no? Lo que pasa es que de repente yo tengo fondos en una ISAPRE, en una FP, perdón, ¿no es cierto? Y obviamente quiero que lo pongan donde tenga más seguridad y más rentabilidad. Si es en la China comunista, que sea en la China comunista. ¿Te fijas? Porque esa es la verdad, y eso es lo que piensa la gente común y corriente. Claro. ¿Ya? Porque de repente pensar en invertir acá puede ser riesgoso y la gente no quiere arriesgar los fondos que Ahora, tiene. la mala noticia es que en Chile hay una cantidad de inversión, incluso del Fondo Reservado al Cobre, que está en inversiones que se llaman de rápida liquidez. ¿Por qué razón? Porque son fondos que tú puedes retirar rápidamente del mercado, pero tienen alto riesgo. Sí, claro. Si te pilla las manos adentro, y eso nos ha pasado ya varias veces, que la gente le han dicho, mire, usted tenía 100, sí, olvídese, ahora tiene 70. Y nadie le da ninguna explicación porque cayeron sus fondos afuera. O sea, hay un factor de riesgo en las inversiones. Segundo, particularmente hoy en día, los intereses que están obteniendo nuestros fondos afuera son muy bajos. Y ya en Chile hay un montón de proyectos estratégicos para el desarrollo, por ejemplo, megapuertos, por ejemplo, paso fronterizo y carreteras, obra pública, en concesiones. Y los extranjeros concesionan y no concesionamos con plata de los chilenos, podríamos ser dueños de las carreteras o de los puertos, o podríamos invertir, por ejemplo, en fundiciones, o podríamos invertir, por ejemplo, en desarrollo de ciencia y tecnología. Sí. En otras palabras, no se justifica hoy día que ese 45% esté solo afuera. No digo que todo traerlo, hay que paulatinamente para invertir Ahora en proyectos sí, altamente yo quiero productivos que hay en Chile. Yo quiero entender qué significa esto de mixto, porque aquí hay un sistema, ¿no es cierto?, de capitalización individual, ¿cierto? Exacto. Y se propone un sistema de reparto. Pero eso es una fórmula. No, pero por eso, pero son los dos que había en este minuto lo que se discuten, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Cuando se habla de un sistema mixto, significa, porque pueden no ser los dueños de la AFP que tengan los dineros, Claro. ¿cierto? Ahí me daría terror que fuera el Estado, pero bueno, ese es otro problema, ¿no es cierto? Se ha aprobado en todas partes donde ha habido, el Estado de repente echa mano a estos fondos y quedan todos En tiritando. Argentina. En Argentina quedan todos tiritando. Entonces, ¿a qué se refiere con mixto? ¿Una parte el Estado, una parte los privados? ¿Qué es lo que Claro, es? es eso. ¿Y Hoy compramos día- de qué forma? Hoy día el sistema previsional chileno es el ahorro individual, punto. Por cierto. Salvo el fondo solidario para los que no tienen capacidad de ahorro. Pero eso es
fuera de los que están pagando imposiciones. Entonces lo que se está planteando es cómo mejoras tú el sistema previsional. En cualquier escenario va a haber ahorro individual. O sea, nadie puede pretender tener una buena pensión si no ahorró. Y es lógico que el que ahorró más tenga mejor pensión. Eso yo creo que no es una discusión en Chile. Pero estamos todos de acuerdo que los países que tienen mejores pensiones es porque además de la pensión del trabajador, siempre el empleador por un porcentaje y el Estado también ayuda. Sobre todo cuando tú tienes ingresos tan bajos como salario y además muchas lagunas, porque el mercado laboral chileno es muy inestable, singularmente inestable. Entonces la realidad de Chile dice que al esfuerzo individual de ahorro, que nadie le puede meter la mano a ese ahorro, tú tienes que agregarle otros 5 y 5, se ha hablado que puede ser gradual, etcétera, Ahora, pero en todo caso, ojo, a largo plazo, sí, no es ahora, a corto por cierto, como algunos creen. Ahora la mayor parte de la tú ya gente quería que tienes- vaya a su fondo, ese 5%. Pero, Claro, ahí pero, tienes que discutir cómo lo haces, porque de todas maneras eso se supone que va a los fondos de pensiones, pero no va con supongamos otros fines. que se puede hacer una cosa como la que señalas. Si se le pone un impuesto que tenía que pagar una cantidad, ¿no es cierto? Como ocurre en otros países del mundo, ¿no es Sí. cierto? El empleador. En una economía frágil como la chilena, porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Significaría que el empresariado tenía que aportar adicionalmente, subir los costos, ¿no es cierto? Cuando pensamos en las grandes empresas, casi indiferente. Ahí uno podría decir, ¿no es cierto?, que las razones, las negociaciones son más bien por mantener y mejorar los márgenes de utilidad que por otra cosa. Pero el pequeño empresariado, ¿no es cierto?, se dice, ¿no es cierto?, que corresponde al 80%, ¿no es cierto?, que del empleo lo da la mediana y pequeña empresa, para ellos no es indiferente. O sea, cuando uno le asigna, sí. ¿no es cierto?, por ejemplo, en Francia el 50%, ¿no es cierto?, lo pone el empleador cuando contrata a alguien. ¿No es cierto? Ahora, ellos tienen un sistema, claro está, que de beneficios enorme, ¿no es cierto?, que también están medio quebrados con esos beneficios, digámoslo, ¿no es cierto?, porque la población está envejecida, pero Chile puede, el empresariado, la economía, sostener un aumento en los costos para los empresarios, empezando los más pequeños, Sí. no los grandes. Sí. A ver, lo que dicen los expertos, yo no soy experto en previsión, que lo más probable es que al final lo va a pagar el trabajador. Porque Suele lo van a ocurrir. castigar sobre la base de los beneficios que el trabajador obtiene. Sí. En el caso de las grandes empresas son las que más abusan, no es la pyme, ¿eh? Porque siempre todo el mundo piensa en la pyme. En algunas cosas, por ejemplo, en la irregularidad de que le declaran el pago de las imposiciones, pero no se hace en efectivo el pago, y el trabajador después de 5 o 6 años en una empresa, la empresa cierra o él se va y se encuentra que nunca le pagaron las imposiciones. Ese es un problema que tenemos que resolver también, porque eso contribuye a las lagunas previsionales. Pero lo más probable, dicen todos los especialistas, que en general lo que va a producirse es que le van a ir reduciendo a futuro beneficios para compensar ese pago, porque en nuestro país es un poco así la cosa. Pero lo que estamos todos de acuerdo es que con 10% tú no logras tener Es así. un buen ahorro previsional en Chile ni en ninguna parte del mundo. Es decir, nos están diciendo que nos está quedando poco tiempo, así que vamos a temas. Yo decía cuando llegamos que el senador nos dio elementos para Noticias esta semana, porque la verdad que llega justo en el minuto donde está en fuego cruzado, Sí. ¿no es cierto? Declaraciones en Valparaíso respecto al gobierno de la presidenta Bachelet y de la nueva mayoría, y además de eso, el elemento, este acercamiento con los jóvenes de izquierda, que van los jóvenes y le van el portazo, ¿no es cierto?, que no queremos nada saber, con el señor Guillem, mientras esté la nueva mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo la impresión... No, yo te voy a decir lo que pasa. Pero déjame terminar la pregunta. Yo tengo la impresión que hoy día Senado está entre la espada y la pared. Esa es la impresión que tengo. Si se aleja del gobierno, pierde el apoyo de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, que es crucial para la precandidatura y para la candidatura después, ¿no es cierto? Y si se acerca mucho al gobierno, ¿no es cierto?, hay un ánimo en la ciudadanía que no quiere con el gobierno y al reconocerlo cerca también va a perder apoyo. Siento que está en esta encrucijada. No. Sí, yo soy mucho más práctico. Yo no soy político de carrera, ni mi sueño desde que nací era ser presidente de Chile. Esto es una cosa circunstancial que apareció en el horizonte de mi vida y estoy disponible a asumir la responsabilidad, pero yo no tengo la vocación del poder que tiene un político tradicional y eso me da una gran libertad para hablar con franqueza. O sea, ¿qué chileno, honestamente, estoy hablando racionalmente, no estoy hablando mal de nadie, el gobierno ha hecho reformas que prometió?
Yo siempre he dicho, la presidenta tuvo gran coraje porque lo que prometió ha hecho todo lo posible por cumplir. Senador, pero tienes que reconocer que han tenido deficiencias técnicas. Pero digamos que y por lo tanto, usted las aprobó, senador. Por supuesto, y por lo tanto tienes que corregirlas. ¿Es responsable también de aquello? Bueno, pero yo he hecho indicaciones en montones de proyectos. Porque yo veía el otro día... O sea, tú votas a favor de la idea de legislar, porque te dice, reforma educacional, ¿va a ser reforma? Sí, pero cuando entras en el particular, tú puedes decir, esto no me parece que vaya a funcionar, esto yo lo haría de esta otra manera. Pero llega el minuto de votar la ley y se vota, y es la vota. Claro, pero eso en general. Pero, que es distinto en general que en particular, porque después tú vas artículo por artículo. Por cierto. Entonces, lo que yo quiero decir al país es, el gobierno ha hecho un esfuerzo por cumplir su programa, de acuerdo. La presidenta tiene gran coraje, de acuerdo. Pero hay reformas que hay que rectificar. Por ejemplo, la reforma, yo digo, tributaria. Es un enredo que ni los contadores logran entender bien cómo se hace. Eso lo tienes que simplificar. Eso ni siquiera significa cambiar el monto. Reforma de educación, lo que yo reclamo. Mucha superestructura, que superintendencia, que agencia, que empresa acreditadora. Pero los profesores no se sienten protagonistas de esta reforma, pero eso se dijo y los alumnos tampoco. Senador, pero eso se dijo del principio. Pero es que no es una cosa que hoy día la podamos ver. Sí. Yo recuerdo que parte de la oposición, y algunos también, especialmente la Democracia Cristiana y de otros partidos de la misma nueva mayoría, dijeron, ¿no es cierto?, aquí hay que centrar los dineros, ¿no es cierto?, en la educación básica, prebásica y media. Lo dijeron, pública especialmente. Dijeron, esto se arregla en el aula, se arregla con menos alumnos, se arregla con profesores mejores pagados, se dijo, y así todo, ¿no es cierto?, tanto la nueva mayoría como los partidarios, ¿no es cierto?, entre los senadores y diputados, hicieron los locos y le echaron para adelante. Y hoy día, ¿no es cierto?, cuando la ciudadanía está acá, debería aparecen cosas y esto es lo que a mí me produce un nivel de desconfianza, senador, es decir, ¿por qué ahora, cuando esto se dijo desde el principio, no solamente lo dijo la oposición, que podríamos haber dicho, ya, la oposición se opone a todo, no, lo dijeron la misma gente de la nueva mayoría, y así todo se echó para adelante, se han gastado dinero en cosas que no correspondían, ¿no es cierto?, en circunstancias que el análisis, incluso de los no expertos, para qué decir los expertos, apuntan a lo que usted señalaba. Lo que pasa es que las reformas que se han aprobado ya, yo estoy de acuerdo. La gratuidad yo considero que es una garantía que Chile se puede dar. El principio era que ningún niño o niña se quede sin estudiar por falta de recursos si tiene vocación, talento y esfuerzo. Porque hay que ponerle alguna condición también, pues no vamos a estar como en países como Argentina que se demoran el doble en estudiar y es altamente ineficiente el sistema. Pero hay cosas que tú tienes que hacer también en el camino porque si no te confunde. Por ejemplo, me parece bien la gratuidad, incluso como meta, como horizonte. Pero tú tienes que ordenar el sistema educacional. Por ejemplo, el 50% de los chicos que entran a estudiar a la educación superior en Chile no termina. Y son de los segmentos sociales más bajos. Exacto. Porque vienen de los peores colegios. Exacto. Entonces nos daba la lógica. Sí, pero déjame terminar el argumento. Segundo, que lo que correspondía a continuación, no puedes empezar a repartir recursos si además de los que egresan, la mitad no trabaja en aquello que estudió. En consecuencia, tú tienes que antes de empezar a extender el financiamiento del Estado, tú tienes que ordenar el sistema. Y eso lo hemos dicho al gobierno en reiteradas oportunidades, no pueda empezar a repartir plata. Primero, ordene, de manera que la inversión pública sea altamente eficiente. ¿Y por qué no son escuchados? Y segundo, bueno, pues son parte de los debates normales, uno pone el punto de vista. Tú ves que yo ahora lo digo y muchos se escandalizan, que por qué dice esto, pero sí es de sentido común. Y lo otro... Eso es lo que decir, que lo que está conversando no hay que ser tan inteligente para darse cuenta, ¿no es cierto? Pero es que hay que decirlo, pues sí, no, eso no es traición, no, eso es lo que yo digo, racionalidad. Cómo el gobierno no atendió a una cosa que era de perogrullo. Bueno, yo te voy a decir algo más. Ahora se está pensando en cómo terminas con la municipalización. Y nuevamente estamos creando una infraestructura de instituciones que tiene costo y que empieza a hacer cosas tan absurdas como comunas. Por ejemplo, en Santiago, te menciono, El Bosque, que es una comuna popular. San Bernardo, y creo que Calera Tango, una de estas rurales, van administradas por lo mismo. 3 comunas totalmente distintas que no tienen además vinculación histórica entre ellos. En cambio, comunas que tradicionalmente han funcionado muy articuladas, quedan dispersas. Entonces, no es... A ver, uno tiene que ser crítico constructivo. Me parece la intención es buena, pero la ejecución, esto no culpa a la presidenta, los técnicos que están haciendo algunas reformas
tienen que escuchar y hacer mejor las reformas. Bueno, ¿Y cómo lo resuelve? Yo diría que siempre es culpa en alguna medida del responsable. Bueno, porque en Chile siempre le echan la culpa a una persona que es presidente de la República. Y el mundo está lleno de buenas intenciones, pero, sí, a veces no resulta. Pero tú tienes técnicos, tienes profesionales, tienes ministros. Yo te digo, decir que hay reformas, que hay que optimizarlas, que hay que mejorarlas, que hay que reorientarlas, gradualidad. Eso no es echarse para atrás. Eso es simplemente ponerle racionalidad a reformas que estamos haciendo y que no hay ningún escándalo. ¿Quién lo está diciendo el gobierno? No soy yo. Bueno, o sea, yo encuentro razonable lo que te dice. Lo único que yo digo, ¿por qué no antes, cuando era el minuto? Pero si se dijo todo esto en su momento, esta discusión viene de largo. Nosotros dijimos, y estoy a decir más, Carlos Monte, Rabín Quintero, Ricardo Lagos Weber, me puedo estar escapando a alguien más. Nosotros nos reunimos y de un comienzo le decíamos al gobierno, ¿por qué no prioriza la educación pública? ¿Por qué no partimos de la prebásica, básica, media, y después entramos a la superior? Y segundo, ¿por qué no vamos al sistema público primero? ¿Será que se escuchó mucho a la calle vociferante en vez de las minorías silenciosas? No sé a qué se escuchó, pero había un compromiso y se quería cumplir. Pero la lógica nos dice que así ocurrió. Y ahora hay que ordenar eso y asumir con realidad que no hay recursos suficientes. Entonces, la gradualidad como meta, yo estoy de acuerdo, yo no estoy en contra del fin, pero hay que definir prioridades y reordenar porque los recursos no dan para hacerlo en corto plazo. Por cierto, yo tengo la impresión que uno de los problemas que ha tenido este gobierno, el tema que ha tenido una agenda, ¿cierto?, para estas minorías vociferantes, y ha tenido poco oído, poca sintonía con las minorías silenciosas. Y no me lo pongas a mí por si acaso, porque me van a decir que Guille dijo esto en Los Ángeles. Tú estás dando tu opinión, ok, pero... ¿Estás de acuerdo con ella? Hay que mejorar las cosas. Y mejorar y pedir mejorar las cosas. Pues, no es ni de lealtad, no es ir en contra. Yo estoy de acuerdo en la reforma, pero hay que hacerlas bien y gradual. Sigamos con los mamarrachos de este gobierno. ¿Ya? La elección de gobernadores. Eso va muy lento. Pero, yo soy partidario de la descentralización. Yo sí lo sé, pero resulta que si uno ve cuáles van a ser las funciones, ¿qué funciones no va a tener, por ejemplo, el gobernador? Claro. Las que más le importa a la gente. Seguridad ciudadana no va a estar a cargo del gobernador. O sea, ¿qué es lo que le importa a la gente? Infraestructura no va a estar a cargo. No, tampoco. Sí. No. A ver, déjame... Se lo aseguro. Y lo otro son salud. Son estas tres cosas, salud, infraestructura y seguridad ciudadana, no va a tener relación con el gobernador. Por una parte. Por otro lado, no sé, pero déjame corregir algo porque yo he visto el proyecto de ley, así que no. La descentralización consiste en repartir poder, estamos todos de acuerdo, que la capacidad de tomar decisiones, que hoy día se concentra geográficamente en Santiago, en el Poder Ejecutivo, tiene que irse traspasando gradualmente a las regiones para que las regiones se den su propio buen gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso tiene que hacerse de una manera gradual, tiene que empoderarse al intendente, elegido por voto popular, bajo el nombre de gobernador, empoderar a los CORE para que fiscalicen, y al mismo tiempo optimizar la gestión de lo que llamamos el gobierno local, hoy administración municipal, para que también haya un equilibrio en la región, porque tú no sacas nada con decir, ya, las decisiones se van a la región, pero mantiene esta estructura jerárquica, donde el Ejecutivo en el fondo manda, entonces el intendente sería una especie de reyesuelo. Para que eso no pase, tiene que haber un equilibrio entre este intendente con los CORE, y por otro lado, los alcaldes y los concejales. Pero además supone mecanismos de consulta plebiscitaria para que la ciudadanía se pronuncie sobre estos temas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la discusión del proyecto? Y yo ahí soy crítico de buena leche, porque además lo he dicho en el Congreso reiteradamente. Nadie sabe cómo apareció la idea de este delegado presidencial, que a mi juicio está de más. Si tú tienes que hacer la apuesta por el gobierno regional. El delegado presidencial que se reserva un conjunto de funciones va a ser un contrapoder y al final va a ser un conflicto entre el representante del presidente, que va a tener más poder que el elegido por el voto popular. Por cierto, los seremias, ¿a quién le van a responder? Exactamente. ¿Le van a responder al gobernador o a los representantes? Y lo otro que hay que evitar es excesiva burocracia, en el sentido que haya una estructura que pertenece al gobierno central y una estructura de toma de decisiones que pertenece al gobierno regional. Tienes que evitar esa dualidad. Última pregunta, porque están diciendo que se acaba. Hasta en los canales chicos el tiempo es terrible. Yo pensé que era pasaba en los canales grandes, me parece que en todas partes. Pero yo creo que vamos a estar de acuerdo que eso, así como está, hay que mejorarlo radicalmente. Sí a la descentralización, pero yo soy partidario de una descentralización de verdad. Ahora, pero resulta que los gobernadores no van a tener más plata tampoco. O sea, los dineros que van a administrar son los mismos que hoy día administran los CORE. Entonces,
se les va a dar, ¿no es cierto?, un gobernador, toda una estructura, se va a gastar plata en implementación, porque obviamente en qué edificio van a estar y todo lo que significa, ¿no?, la parte administrativa, para que administre los mismos dineros. Pero tú aprovechas la infraestructura física está. Si lo que nosotros tenemos que lograr, y eso es lo que yo he ido recorriendo el país hablando, primero la elección es una parte, es una ley, elegir. Después viene la ley de transferencia de competencias. ¿Qué facultades y competencias? Y ahí está tira la floja. Pero sería mejor al revés. Entonces, tú le transfieres competencias al gobierno local y al gobierno regional. Y tercero es la ley que se llama de financiamiento regional. Ahí también tenemos una discrepancia, porque yo, por ejemplo, soy partidario que sin modificar el monto total de los tributos que se pagan, una parte de esos tributos tiene que quedar en la región. Tú, lo único que necesitas es que... Antofagasta va a ser rica. Pero no es todo. Tú, no, sí lo sé. Son mira, porcentajes, porque tú generas un fondo de compensación. Como las municipalidades. Exacto, sí, para las regiones que tienen más rezago. Sí, pero ojo, tienes que tener un sistema de financiamiento que autónomamente la región destine a su plan de desarrollo. Senador, lo que pasa es que la impresión que yo tengo es que se vuelve a poner la carreta ante los bueyes. O sea, primero se elige a alguien, ¿no es cierto?, que va a estar ahí, la gente lo va a empezar a tasar, ¿no es cierto?, no va a poder hacer nada porque no va a tener ni los dineros ni una cosa, de modo que se va a desprestigiar la figura en algún minuto. La gente dice, oye, para esto elegimos a este gallo y no puede hacer nada. O sea, no tiene sentido. En vez de hacer solo al revés, primero se hace todo lo que me señaló, ¿no es cierto?, se pone un marco, ¿no es cierto?, donde se pueda mover adecuadamente, no se le quita lo que más le importa a la ciudadanía, se le dan los recursos adecuados. Y después, con esto, se elige, ¿no es cierto?, eso es lógico. Es el debate como ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Pero, en el Congreso se daba esa discusión. Por ejemplo, senadores decían, mire, si el gobernador se va a elegir con el 50%, o sea, un alto quórum, o vamos a rebajar el quórum, el número de facultades que yo estoy dispuesto a darle se reduce. Si el quórum es más alto, estoy dispuesto a darle más facultades. Si el quórum es más bajo, le doy menos facultades. Entonces, ellos amarraron en el Congreso las facultades que se transferían el quórum de elección. Perfecto. Tuvimos un año pero discutiendo cree que si esto o lo la otro. Imagen si en el fondo, pero la imagen del senador no irá a caer con tan pocas atribuciones. Tú no basta, o sea, ¿para qué se desesperan si las tres reformas entran juntas? Tú no puedes elegir si no tienes resuelto el tema de facultades y si no tienes la ley de transferencia de recursos financieros. Los tres son parte de esta institucionalidad que se crea. Y segundo, la experiencia nos demuestra que hay que ir gradualmente. Ok. Bueno, teníamos un montón de preguntas. Ahora, se nos quedaron un montón. La última. Ya. Hay gente de derecha, de centro y de izquierda que cree en la regionalización. Por y cierto. gente de derecha, de centro y de izquierda que no cree en la regionalización. Este es un típico tema siglo XXI. Sí, estoy convencido que así es. Tenía un montón de temas que quedaron todos afuera, pero ha sido bastante grata la conversación. Pero tema de las regiones le hace mucho sentido. Sí, yo creo que un tema quizás para un programa completo algún día, porque yo creo que es lo que la gente de la región está esperando, de una vez por todas. Y la otra cosa es que dentro de la región no puede haber jerarquía de que la ciudad capital se come a las otras ciudades. Así es. Por eso tiene que haber un equilibrio también en el trabajo con los alcaldes. Por cierto. Para que sea una estructura más democrática dentro de la región y no se repita esto que Concepción es a Santiago, lo que Los Ángeles es a Concepción. Senador, usted va a llegar, ¿no es cierto?, a la papeleta final. Por lo menos las ganas las tengo, estoy trabajando con harto cariño, con vocación, me pegan palos de todos los lados, me los aguanto, soy estoico. Bueno, y vamos a tratar de hacerlo, como decía Leonel Sánchez, lo más mejor posible. Bueno, como va a llegar, tiene la cámara, ¿no es cierto?, para que salude, ¿no es cierto?, a los telespectadores de Los Ángeles y los invite a votar por usted. Sí. Bueno, Jorge, primero agradecer al dueño de casa que nos haya invitado. Una muy interesante entrevista además porque son temas que están en la agenda y donde tenemos que hacer mucho más debate. Las reformas hay que hacerlas profundas, pero hay que hacerlas graduales, discutirlas bien y con participación ciudadana. Fíjate que mi gran diferencia con prácticamente todos los candidatos es que todos creen que Chile se dirige desde arriba. La élite son los únicos preparados para gobernar Chile. Y si uno va a la gente se encuentra que hay un nivel de sensatez, de sentido común y de sentido práctico en el hombre común que conmovería a las élites que no quieren escuchar a la gente. Lo dijo ayer el presidente Lagos, a Chile hay que mirarlo desde arriba.
pero de arriba lo han mirado siempre. Y se ponen de acuerdo los políticos con los grandes empresarios en las cocinas chicas. ¿No? El país no quiere más eso. El país quiere transparencia en la toma de decisiones, quiere participar en la toma de decisiones, y para eso hay que democratizar la estructura del Estado, transferir poder de arriba hacia la ciudadanía, y eso hace una democracia sana. Y por lo tanto es un discurso perfectamente consistente con la democracia. Pero hay que tener un buen filtro en el oído para saber qué es lo que es posible y lo que es no, porque a veces las mayorías quieren cosas que no son posibles. Elige gradualidad. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, la entrevista de la semana. Ha sido muy grato, la verdad. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y nos veremos con otro interesante personaje. Que tengan todas muy buenas tardes. Biored. La entrevista de la semana.